vamos a dar comienzo al acto de la conferencia que se inserta dentro del ciclo dedicado a nuestros presidentes como uno más de los actos o de las actividades que tenemos para conmemorar la efeméride del 175 aniversario de la fundación de la Academia. Lo primero que quiero pedirles es mis disculpas porque no hay sitios sentados para todos. Nos congratula muchísimo que nos acompañen tantos amigos, pero nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. En cuanto al calor, pues ese cada cual lo lleva como puede. Quiero agradecer la presencia con lo ocupada que está de nuestra delegada de la Consejería de Cultura, doña Gemma del Corral. Y quiero también agradecer la presencia de tantos amigos arquitectos como hoy nos acompañan. La figura que va a glosar nuestra académica Maripepa Lara es tan importante en cuanto académico, en cuanto alcalde y en cuanto arquitecto, que bien merece la pena que sus compañeros de profesión le acompañen hoy. Y también quiero, ustedes me lo van a permitir, dar la bienvenida a un descendiente del señor Guerrero Strachan, mi queridísimo amigo y decano del Colegio de Abogados, decano que fue, pero esto es como lo de los ministros, que continúan siéndolo toda su vida. Don Fernando García Guerrero Strachan y su hermana, a los que le doy la bienvenida y nuestro agradecimiento porque nos acompañen hoy. Voy a dar seguidamente el micrófono a doña Rosario Camacho, nuestra vicepresidenta primera, para que haga la presentación. En el fondo es una reiteración, porque a Maripepa Lara, ¿quién no la conoce? ¿Quién no sabe de ella? ¿Quién no sabe de su calidad humana y profesional en tantos campos como los ha tenido? Y los tiene. Digo que doy la palabra a doña Rosario Camacho para que haga la presentación de doña Maripepa Lara. Buenas tardes, gracias señor presidente. Queridos amigos, yo estoy de acuerdo con nuestro presidente en que Maripepa Lara no necesita presentación, pero bueno, esto es un pequeño protocolo, aunque yo voy a prescindir mucho de él, ya que mi tiempo de presentación es muy limitado. Es Maripepa Lara la que tiene que hablar. Pero quiero apuntar varias cosas, que aunque estoy presentando a una autoridad, la presento, aunque muy escuetamente, como compañera y amiga, porque es una persona a la que estimo y admiro mucho. Conozco a Maripepa Lara desde hace muchos años. No fue alumna mía como tantos hay aquí, porque ella se licenció en Filología Hispánica, pero tuvo la suerte de estar en el tribunal de su memoria de licenciatura, cuyo tema fue el cine de la posguerra en Málaga, y en su tesis doctoral, La cultura del agua, los baños públicos en Málaga, con la que recibió el título de doctor en 1994. Un trabajo interesantísimo, lleno de datos en los que aprender, y con ello ya nos mostró sus dos líneas preferentes de investigación, el cine y la investigación documental. No podía ser de otro modo. Maripepa es funcionaria del Ayuntamiento de Málaga desde 1963. Era muy jovencita cuando sacó esa oposición y paralelamente fue cursando su licenciatura y preparándose, porque en 1978 pasó a prestar sus servicios en el Archivo Municipal. Aquí contó con importantes maestros y no puedo menos que recordar a la familia Bejarano, sobre todo a Rafael, que la orientó muy bien. Y desde 1997 hasta su jubilación, hace ya 12 años, ha sido la directora del Archivo Municipal. Ha estado en este organismo desde los momentos en los que el acceso a la investigación documental estaba cambiando. Y ella, siempre amable y servicial, no solo investigadora, sino también curiosa
deseosa de aprender, comprendiendo que había que embarcarse en nuevos proyectos y no quedarse atrás, supo reciclarse y organizarse con buenos equipos, integrando personas, proyectos, y el archivo municipal se fue situando en esa carrera de digitalización e informatización, dando pasos para ir poniendo la documentación en la red. Sé que lo pasó mal, a veces me contaba, y yo la comprendía porque yo también andaba muy falta en estos temas, pero miraba el trabajo que iba organizando, abriendo camino, tirando de la gente joven, Adela, Carmen Mairal, Charo Barrio Nuevo, Juan Luis, Jesús, Paco, para ir formando equipos de trabajo, y el archivo fue cambiando. En este sentido, la nueva directora Isabel Vila en estos últimos años lo ha potenciado más. Y los que empezamos a investigar cuando el archivo estaba todavía en el edificio del Parque, siempre revisado desde atrás por don Francisco Bejarano, somos conscientes de los grandes cambios. Maripepa Lara tiene muchos méritos. Ha impartido muchas conferencias, porque no sabe decir que no. Y de ahí han surgido muchos de sus artículos, más de un centenar, de los que solamente voy a citar la farmacia municipal, por lo que representa para ella, ya que allí trabajaron sus padres y casi se crió en ella, y el índice de la colección de originales, que también representa mucho y no paró hasta que consiguió su digitalización. Ha publicado más de una decena de libros. Además de los citados, quiero traer aquí el Ilustre Colegio de Abogados y su entorno de 2020, por el que le concedieron la medalla de honor del colegio. Pero yo creo que se le debían haber concedido más medallas. No es de extrañar que en el 2014 fuera nombrada Escritora del Año por la Sociedad Malagueña de Escritores. En fin, en cine es una experta. La llaman para todo tipo de actividades y sus trabajos basados en la investigación documental han sido muchos y muy buenos. Documentación de primerísima mano, pero no solo en su archivo, porque ella va a todos, al Provincial, Costas, Colegio de Abogados, los nacionales. Ha realizado grandes monografías de arquitectos. Quiero citar la de Daniel Rubio, que fue publicada en fascículos en la revista Isla de Arriarán, pero es un trabajo formidable y lo mismo ha hecho con el protagonista de esta tarde, Guerrero Estracha. Es miembro numerario de la Academia Malagueña de Ciencias desde el 1996 y académica de número de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo desde 2001. Y desde 2023 socia de número de la Sociedad Erasmiana de Málaga, aparte de que pertenece también como correspondiente a otras muchas academias. Pues con todos esos méritos, el principal rasgo es su calidad humana, como ya ha apuntado nuestro presidente. Siempre cercana, amable, amiga de sus amigos, ayudando a todos. Le pides un dato y te manda una relación o un artículo, y eso es impagable. Maripepa Lara, apasionada por el cine y la investigación, en los años pasados en el archivo, toda una vida, ha formado un equipo de expertos, investigadores y sobre todo de amigos, y aquí en la academia también. Pero yo recojo el testimonio del archivo porque últimamente fui bastante para una investigación puntual y a mí me gusta más la sala con los legajos que la pantalla. Como me pilla cerca y se trabaja muy bien, pues me voy allí. Y ese equipo que ella fue formando continúa, aunque ella se va jubilando. Un equipo que la valora y la quiere. Y siempre me pregunta por ella. Todos los que he citado, y desde la dirección, el personal de sala, las amigas, incluso Paco Banderas de Seguridad, siempre me dice que no me olvide del apellido para darle los recuerdos a Maripepa. No me puedo olvidar de ese apellido aquí en Málaga, y menos en la academia, que es posible que Banderas, como académico de honor que es, pronto haga su discurso aquí. En fin, se recoge lo que se siembra, Maripepa. Muchas felicidades. Y ahora háblanos de Guerrero Estracha. Buenas tardes. En primer lugar, como es lógico, tengo que darle las gracias a Charo Camacho por sus amables palabras, que es del afecto que me tiene, que nos tenemos mutuamente después de muchos años. Siempre hemos trabajado muy a gusto, pero yo, aunque la he ayudado, ella también me ha ayudado a mí, con sus ejemplos y sus trabajos que hace, que son espléndidos. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al presidente de la Academia,
a los académicos y académicas que se encuentran aquí, a la delegada de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, que le agradezco mucho su presencia, y amigos todos, espero que les interese lo que les voy a decir y mostrar. Fernando Guerrero Strachan nació el 27 de junio de 1878, sobrino nieto de Eduardo Guerrero Strachan, Viana Cárdenas, en la calle Hoyo de Espartero. En 1895, finalizado el bachillerato, marchó a Madrid a estudiar en la Escuela Superior de Arquitectos, terminando la carrera en 1903 con 24 años. Voy a poner aquí más cerca, ¿no? Se casó con Enriqueta Rosado en 1906 y tuvo 3 hijos, Fernando, Eduardo y Enriqueta. Ahora voy a hablar de la faceta de Fernando Guerrero Strachan como arquitecto municipal. En la sesión del 3 de febrero de 1905 fue nombrado arquitecto auxiliar de Málaga con un haber de 3.000 pesetas anuales. En 1905 desempeñaba el cargo con Tomás Brioso Mapelli y conjuntamente. Y en un escrito firmado por los dos, el mencionado año se dirigían al alcalde exponiendo que, según el artículo 208 de las ordenanzas municipales vigentes, prohibían a los arquitectos municipales proyectar y dirigir obras particulares. Añadían que este precepto no se contenía en las ordenanzas anteriores, sin duda alguna en consideración al modesto sueldo que se consignaba en consideración a ese modesto que se consignaba en presupuesto para los arquitectos municipales. Sin embargo, el presupuesto para los arquitectos municipales determinaba que los artículos 7 del Real Decreto de 1869 determinaba que los arquitectos provinciales y municipales podrían dirigir obras particulares con autorización de las corporaciones de que dependieran. Por ello, al amparo de esta disposición que estaba por encima de las ordenanzas municipales, solicitaban se les concediese dicha autorización sin perjuicio de retirarla cuando lo estimase oportuno el ayuntamiento. La Comisión Jurídica de la Corporación, después de estudiar detenidamente la petición de los dos arquitectos y estando de acuerdo con ellos del escaso sueldo de que disfrutaban, estimaban que podía autorizárseles para dirigir obras particulares. En la sesión de 7 de julio de 1905, por votación nominal y por mayoría, se aprobó el informe de la citada Comisión Jurídica. En 1906, Tomás Brioso presentaba la renuncia de su cargo, fundado en que no convenía a sus intereses continuar desempeñándolo desde el momento que se había revocado el acuerdo en virtud de lo cual se le autorizó para dirigir obras particulares. Hubo un amplio debate entre los miembros de la corporación y por 15 votos contra 5 se acordó admitir la dimisión de Brioso. Seguidamente se acordó confirmar el nombramiento de arquitecto interino hecho por la alcaldía a favor de Guerrero Strachan, aunque con el expresado carácter de interino y mientras la plaza se proveyese en concurso. 2 años después, en 1908, se vio el siguiente tema en el Cabildo. Por acuerdo de la anterior corporación, el arquitecto municipal estaba suspenso y en la imposibilidad de continuar sin arquitecto hasta que se resolviese el asunto por los perjuicios que éste ocasionaba, se dirigió a la Comisión Provincial en súplica de que autorizara a uno de los arquitectos provinciales para prestar interinamente dicho servicio.
Dicha comisión designó al arquitecto Manuel Rivera Vera. Este ganó en concurso público dicha plaza en enero de 1909. En la misma sesión se acordó, además, lo siguiente. En virtud de este acuerdo, el alcalde manifestó debía cesar en el cargo de arquitecto interino Fernando Guerrero Strachan, quien en aquellos momentos estaba suspenso en el mismo, acordándolo así el ayuntamiento. Guerrero Strachan fue nombrado otra vez arquitecto municipal interino desde marzo de 1925 hasta junio de 1926, por dimisión de Daniel Rubio, a dicho cargo, quien era el arquitecto titular desde enero de 1921. Parece ser que Daniel Rubio se enfadó, no sabemos con quién, y él tenía que inaugurar el mercado de Salamanca en el año 25, pero pidió la dimisión y quien lo inauguró fue Fernando Guerrero Strachan. Fernando Guerrero Strachan como arquitecto provincial. Desde el 6 de febrero de 1909, Guerrero Strachan fue arquitecto auxiliar de la Diputación Provincial, con un haber de 3.000 pesetas anuales, hasta finales de 1912, fecha en la que obtuvo por concurso la plaza de arquitecto provincial, el 25 de noviembre del citado 1912, con unos honorarios anuales de 5.000 pesetas. En 1921 consiguió un aumento de 250 y en 1926 su sueldo ascendió a 6.000 pesetas, permaneciendo en su puesto hasta su fallecimiento en 1930. No es muy conocida la labor que realizó en la Diputación Provincial como arquitecto titular. Sin embargo, no debemos olvidar que los documentos del archivo de la Diputación se encontraban depositados en la aduana y ésta se quemó en 1922, desapareciendo la mayoría de sus fondos. Por lo tanto, no existen documentos de la actividad de Strachan desde 1909 a 1922. A partir del citado año 1922, sabemos que realizó obras de reparación y ampliación en la Plaza de Toros, en los años 1921 y 23 respectivamente. Construyó un depósito de cadáveres y una cochera en la Casa de Misericordia en 1928. En el mismo año proyectó un reloj para el Hospital Civil, aunque no tenemos constancia de que se llevara a cabo, puesto que hay otro plano para tal fin de 1934 y que está firmado por Juan Jáuregui Briales, lo que hace pensar que el proyectado por Strachan no se llevó a cabo. Existen 4 planos en el archivo de la Diputación sin fecha sobre un proyecto para un pabellón de dementes para el Hospital Civil, fachadas, alzado y emplazamiento, y otro plano de emplazamiento del manicomio del Hospital Civil. Otros cargos institucionales. Ingresó en la Sociedad Malagueña de Ciencias como socio de número en 1913 y en el mismo año vicepresidente, siendo presidente Leopoldo Werner Martínez del Campo. Estos datos me los ha dado precisamente ayer, porque yo no sabía que había pertenecido a la Sociedad Malagueña de Ciencias, y ha sido Fernando Orellana quien me ha facilitado estos datos. Académico de Bellas Artes de San Telmo. El 17 de diciembre de 1910 obtuvo el grado de académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. El 1 de marzo de 1926, la Academia acordó pedir de forma unánime al Gobierno de Su Majestad la Gran Cruz de Alfonso XII para el arquitecto Fernando Guerrero Strachan. En la sesión del 2 de septiembre de 1926, Rafael Murillo Carreras, que actuó como presidente interino, dijo que
advirtiendo de la dimisión del cargo de presidente de Ricardo Gros Orueta, se acordó nombrar en su lugar hasta aquel momento conciliario tercero Fernando Guerrero Strachan, cuyo nombramiento se insertó en la Gaceta de Madrid, correspondiente al 30 de agosto. El señor Murillo Carrera dio posesión de su nuevo cargo al señor Guerrero Strachan. El 7 de diciembre de 1926 se vio en dicha sesión cómo el señor Álvarez Dumont había felicitado a Guerrero Strachan por su nombramiento de presidente, quien ha merecido el favorable informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para que le sea concedida la Gran Cruz de Alfonso XII, que ya pidieron al Gobierno dicha academia el 1 de marzo de dicho año. El 10 de noviembre de 1927 se acordó solicitar la Medalla del Trabajo para los dos hermanos Francisco y Ricardo Verdugo Landi, así como su nombramiento de hijo predilecto y esclarecido de Málaga, y académicos correspondientes en Madrid de nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. En la sesión del 8 de junio de 1928 se dio lectura de una carta de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en la cual agradecía a nuestra academia los obsequios y atenciones recibidas durante la reciente estancia en nuestra capital al arquitecto Antonio Palacios. En la sesión del 11 de agosto de 1928 se comunica que Fernando Guerrero Strachan ha sido nombrado alcalde y el 4 de septiembre este dio las gracias más profundas a sus compañeros de dicha corporación por el homenaje que de forma unánime habían realizado en su honor. En la sesión de septiembre de 1929 se habló de la restauración de la aduana y el presidente de la Academia acordó que en la sesión de arquitectura concretara un informe razonado y técnico para que se conservara el carácter del severo monumento, lamentando la omisión que se hacía del juicio de la Academia. En la sesión de 3 de febrero de 1930, presidida por Fernando Guerrero Strachan, a propuesta del señor Díaz Giles, la Junta acordó conste en acta la felicitación de esa academia a su presidente por su brillante actuación al frente del ayuntamiento y muy especialmente por el grandioso proyecto de ensanche de la ciudad, que a instancia suya había sido aprobado. El presidente dio las gracias a sus compañeros y propuso que la academia tomase la iniciativa de pedir al ayuntamiento que llevase a cabo las obras del referido proyecto respetando los rincones típicos de la población en lo posible, a fin de que ésta no perdiese su peculiar carácter. En la sesión de 5 de abril de 1930 se dio cuenta del fallecimiento de Fernando Guerrero Strachan. Los señores Rivera Vera y González Anaya se adhirieron a las manifestaciones de la presidencia. El señor Murillo propuso a la Junta que acordase los actos que para honrar su memoria debería organizar la academia. Alcalde de Málaga. Fernando Guerrero Strachan fue elegido alcalde de Málaga en el pleno de 4 de agosto de 1928, permaneciendo en el cargo hasta el 20 de febrero de 1930. Antes de continuar con la labor que realizó en la corporación durante su mandato, queremos explicar los antecedentes ocurridos en el citado ayuntamiento en 1923. El doctor Gálvez Ginachero fue nombrado alcalde en octubre de 1923 y, entre otras muchas obras a favor de la ciudad y sus ciudadanos, en el tiempo que duró su mandato destacaremos lo siguiente.
En el pleno extraordinario celebrado el 28 de diciembre de 1923, se presentó la primera moción del alcalde con el objetivo de mejorar la red viaria de la capital. El proyecto, redactado por el ingeniero Carlos Lorin, más tarde incluido en el Plan de Grandes Reformas, por la cual se iniciaban las expropiaciones pertinentes para la construcción de una nueva vía que, arrancando desde la calle Maestranza, terminase en la barriada del Palo. Esta obra sería sufragada con cargo al Estado en una parte y en otra por el Ayuntamiento de Málaga y los propietarios a los que beneficiaba. Otra Real Orden autorizaba al arquitecto Daniel Rubio a redactar un proyecto de mejora consistente en urbanizar la Alcazaba, obra que no llegó a ponerse en práctica de forma integral. Otra Real Orden. Este plan consistía principalmente en la pavimentación de calles y aceras, alcantarillado, perfeccionamiento de la traída de agua de Torremolinos, puentes sobre el río Guadamedina, el paseo marítimo, la unión del parque con la Alameda, abriéndose al tráfico rodado, construcción de escuelas. Llevar a cabo este plan integral de reforma requería la planificación profesional y beneplácito gubernamental. Para lograrlo, José Galvez buscó el apoyo y asesoramiento que firmaron los arquitectos Daniel Rubio, Fernando Guerrero Strachan, Antonio Rubio Torres, entre otros, y los ingenieros Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, cuyo título nobiliario provenía del pantano que supo llevar a término y más tarde fue ministro de Fomento. Autor de Leopoldo Werner, autor de las obras de la ampliación del puerto, de la Comandancia de Marina y del Instituto Oceanográfico, y Manuel Jiménez Lombardo, realizador del Pantano del Agujero, así como de Manuel Bores Romero, ingeniero municipal. Todos ellos constituirían la Comisión Especial de las Grandes Reformas de Málaga. El 4 de agosto de 1928 falleció el alcalde Rafael de las Peñas. En las actas del mismo día fue nombrado alcalde de la ciudad Fernando Guerrero Strachan. En la votación para su nombramiento obtuvo 46 votos y una papeleta en blanco. Strachan lo primero que manifestó en sus palabras de aceptación del cargo fue que el ayuntamiento había contraído con Málaga desde diciembre de 1923 el compromiso de llevar a cabo la realización de las grandes reformas que planeó el alcalde Gálvez Ginachero y el conde de Guadalhorce. Por ello, trataría de llevar a cabo y terminar el plan de grandes reformas y complementarlo con el plan de ensanche de 1929 redactado por Daniel Rubio. Y en esa tarea fue en la que se volcó los 2 años que permaneció como alcalde, hasta su fallecimiento en 1930. En una entrevista que le hicieron a Fernando Guerrero Strachan, un periodista, el 19 de febrero de 1930, dijo textualmente: el ensanche fue la base fundamental para que aceptase la alcaldía, pues Málaga necesitaba un proyecto de ensanche. Este no era solo un proyecto de construcción, sino de transformación. Quisiera resaltar que el 21 de agosto de 1928 el alcalde manifestó, a petición del presidente de la Asociación de la Prensa, conceder a perpetuidad el nicho donde se hayan depositado los restos que en vida fue insigne poeta y escritor Arturo Reyes Aguilar. El 6 de octubre de 1928, sin la presencia del alcalde, se leyó un informe de los arquitectos de dicha corporación, Daniel Rubio, Eduardo Esteve, ambos de la Comisión Especial de Grandes Reformas,
en el que se propone la aprobación del proyecto de nuevo matadero, formulado por el arquitecto Guerrero Strachan, explicando que reúne las debidas condiciones, tanto en su parte constructora cuanto la distribución y estética. El Ayuntamiento aprobó el proyecto. Observamos que tanto como presidente de la Academia de Bellas Artes y desde su puesto de alcalde de la ciudad, su prioridad absoluta fue llevar a feliz término el plan de grandes reformas, complementándolo con el plan de ensanche del año 1929 de Daniel Rubio. Su vida profesional, 1906-1930, corrió paralela junto a una serie de arquitectos de la época: Manuel Rivera Vera, José Novillo, Tomás Brioso Mapelli, Eduardo Esteve Monasterio y Antonio Rubio Torre. Estos dos últimos en el periodo 1926 a 1930. A estos arquitectos habría que añadir a Daniel Rubio. Después de realizar un amplio estudio sobre el arquitecto Daniel Rubio, hemos comprobado que fue con este último con quien mantuvo Strachan una gran relación amistosa y profesional hasta su muerte, desde que arribó a nuestra ciudad en el año 1919 como arquitecto de Hacienda. Incluso creemos pudieron conocerse con anterioridad, puesto que entre las numerosas obras atribuidas a Strachan realizó una finca en Los Llanos, Albacete, para los marqueses de Lario. Desconocemos la fecha, pero sí que ésta se construyó entre los años 1910 y 20, periodo en el que Daniel Rubio era arquitecto municipal de Albacete. La amistad de ambos pudo iniciarse en aquel entonces. Veamos una serie de datos. En enero de 1921 acordó la corporación nombrar arquitecto municipal con carácter interino a Daniel Rubio. El 5 de febrero, Guerrero Strachan, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Arquitectos de Andalucía, se dirigía al alcalde Francisco García Almendro, comunicándole que, como tal, sus compañeros de Sevilla le habían autorizado a que se hiciera cargo de la documentación para remitírsela juntamente con su informe sobre dicho asunto. El día 8 le fue entregado el mencionado expediente con los currículos de los aspirantes. En marzo de dicho año de 1921, la Junta Directiva emitió su informe diciendo que quien superaba de una manera considerable los méritos sobre los demás era Daniel Rubio, proponiéndole, pues, en primer término para ocupar dicha plaza. Sin embargo, añadían que éste no había presentado justificante alguno de sus obras, solo su partida de nacimiento, título de arquitecto y fotografía de un edificio del que era autor. Pero para dicha asociación, la declaración de un compañero, Guerrero Strachan, quien con su firma garantizaba una relación de méritos sin justificar, era suficiente y dejaba al Ayuntamiento de Málaga la resolución acerca de si el expediente del señor Rubio reunía las condiciones reglamentarias del concurso. En la sesión del 8 de abril de 1921, el Ayuntamiento acordó nombrar arquitecto municipal a Daniel Rubio. Voy a coger un poco de agua. Está aquí. Yo a Rubio cuando dimitió como arquitecto municipal en 1925 hasta 1926, fecha en que fue nombrado por concurso Eduardo Esteve Monasterio, arquitecto municipal. En un problema que tuvo Guerrero Strachan en el proyecto de reconstrucción de la casa número 5 de la Plaza del Marqués del Vado, entre los años 1927-28, fue resuelto con la participación decisiva de Daniel Rubio, Eduardo Esteve y Antonio Rubio Torre. No hay que
olvidar ciertos hechos. Strachan fue nombrado alcalde de la ciudad el 4 de agosto de 1928, gestionando desde ese momento con Rubio, quien fue nombrado arquitecto destinado al servicio de reforma y mejora el 23 de mayo de 1927. El proyecto de ensanche de la ciudad, Guerrero Strachan, fue apartado de la alcaldía el 20 de febrero de 1930 porque ya estaba enfermo, y Daniel Rubio es cesado de su cargo de arquitecto de dicho servicio el 12 de abril del citado año, es decir, casi 2 meses después. Nada es casual en la vida de Daniel Rubio. Relación de las principales obras de Guerrero Strachan. Además de sus variados y abundantes cargos públicos, ejerció su profesión de arquitecto en numerosas obras particulares, públicas y religiosas. Los estudiosos de su trayectoria arquitectónica contabilizan un total aproximado de 400 obras de todo tipo, aunque no todas están documentadas. Una gran parte se le atribuye en razón de su estilo arquitectónico. A continuación, destacaremos de su amplia trayectoria arquitectónica una serie de obras con más detenimiento, dándole preferencia a algunas de ellas por disponer de la documentación y el expediente inédito correspondiente depositado en el archivo municipal, obviando incluso algunas de las más importantes o conocidas por haber sido ya objeto de estudio por historiadores e investigadores. Las dividiremos en particulares y públicas. Ferrocarriles Andaluces de Málaga, Palacio de la Tinta. Según nos relata la profesora Rosario Camacho en su espléndido artículo publicado en el anuario del año 2019 sobre la construcción de la sede de los ferrocarriles andaluces, aportando unos planos inéditos que se encontraban depositados en el archivo municipal. Aquí vemos como las 3 calles, que son las 3 fachadas. Perdón. Ahora se ve mejor. La fachada que daba a Tetuán, hoy Querosné, Paseo de Reding y Fernando Camino. Me he perdido un poco. Strachan pudo construir este edificio a partir de abril de 1905, puesto que desde febrero del citado año fue nombrado arquitecto municipal auxiliar, y tanto Strachan como Tomás Brioso Mapelli tuvieron que pedir permiso al ayuntamiento para dirigir obras particulares. El 6 de abril de 1905, el director de la compañía, Leopoldo Querosné, solicitaba al ayuntamiento que marcase las alineaciones y rasantes correspondientes a las 3 fachadas para levantar un edificio de oficina, adjuntando planos de Guerrero Strachan. Las obras se prolongaron durante 3 años. El 21 de febrero de 1908, el director de la compañía solicitaba permiso para construir las aceras delante del edificio que ya estaba terminándose. Obras particulares de Fernando Guerrero Strachan. Como no podía ser de menos, os voy a hablar de los 3 cines que construyó Fernando Guerrero Strachan. El Guerrero Strachan construyó 3 cines. El primero de ellos fue el Salón Vitoria Eugenia, inaugurado el 14 de octubre de 1913, y no fue hasta 1929 cuando cambió su nombre por el de Cine Victoria. Tanto en su fachada, en los exteriores, como en su interior, carecían de elementos decorativos, como puede apreciarse en los planos y las fotos primitivas. La reforma posterior, en 1944, sí afectó a su embellecimiento. Este cine se cerró en 1968, siendo totalmente demolido. 11 años después fue sustituido por otro más moderno y funcional en su mismo emplazamiento, con el mismo nombre y los mismos propietarios. Así fue inaugurado
en diciembre de 1979. En el año 2004 fue clausurado definitivamente. El Petit Palace, como parece que lo nombraban los malagueños en su época, inició su andadura el 15 de agosto de 1914, en el número 10 de la calle Liborio García. Los planos estaban fechados en el año 1913. La fachada del Petit Palace tenía, si nos fijamos, cierta semejanza con los primitivos cines, 4 pilares o columnas y los vanos correspondientes entre ellos. Las pilastras centrales se elevan para formar pináculos. En el año 1917 hicieron reformas para transformarlo en teatro, reformas que también realizó Strachan. Con motivo de la instalación del sonoro, a finales de 1930 se volvieron a hacer obras para su adaptación a esta nueva forma de proyección. En agosto de 1931, especialmente afectaron a la cabina y en lo que se refería al saliente y dimensiones del cierre exterior. Este cine cambió de nombre en 1938, a petición de unos aviadores alemanes que visitaron nuestra ciudad. Así, a partir de dicho año se denominó Alcázar. Fue clausurado en diciembre de 1965. En la actualidad, en su sede se encuentran los almacenes Zara. El Cinema España, aunque no está documentado, según declaraciones del sobrino del primitivo propietario, Juan Maldonado, fue construido por Strachan. Como el Cine Victoria, carecía de elementos embellecedores. Solamente las paredes del frente se elevaban para cubrir y disimular las vertientes de las techumbres, que, sin embargo, se apreciaban en el interior. Carteleras, taquillas y puertas son los únicos adornos que rompían la monotonía del paramento. En el interior, el Salón de Infierno, de forma rectangular, no era más que una simple nave que comunicaba lateralmente con el jardín o el cine de verano. Al otro lado de este había otra nave dedicada a viviendas del guarda. Se inauguró el 18 de mayo de 1927 y se clausuró en 1969. Fábricas. En 1905, Strachan empezó la primera fábrica que construyó fue una fábrica de vidrio. Luego proyectó una fábrica de refino de aceite en la calle López Pinto, que se basaba en la aplicación de calderas de vapor. En el 18, una fábrica de harina Simón Castel. También en el mismo año levantó un pabellón para un transformador eléctrico en el patio de la fábrica de Los Larios. O una fábrica de productos químicos de San Carlos, que le solicitaba licencia para construir junto a dicha fábrica 2 pabellones. Y finalmente, en 1923, Strachan construyó los pabellones de una bodega de aceite en la calle Profesor Domingo. Aunque creemos que la fábrica más importante que construyó fue la Peira Metalgraph española. Adolfo Lapeira solicitaba licencia para construir un edificio en un solar de su propiedad situado a espaldas del asilo de las Hermanitas de los Pobres, lindando con la fábrica de harina de Simón Castel, en enero de 1918. Adjuntaba 2 planos, de situación y de alzado de Guerrero Strachan. El maestro de obra sería Antonio Baena Gómez. Según el plano originario que reproducimos, había un cuerpo central con la entrada principal seguido de un gran patio. A ambos lados de dicho cuerpo se desarrollaban 2 grandes naves de diferente longitud, apreciándose en la mayor de ellas algunas dependencias. La más pequeña fue prolongada en 1946, después de un incendio, lo que propició que el proyecto originario fuese alterado al efectuarse la reconstrucción. Era una fábrica
concebida, como decíamos, mediante la articulación de naves y carecía de la simplicidad decorativa habitual en estas edificaciones, que solían tener una gran sencillez espacial y ornamental. La fachada principal presentaba 3 cuerpos, el central más bajo y los de los extremos más elevados e iguales. Era una fachada simétrica. La fábrica se dedicaba a la elaboración de envases metálicos litografiados y troquelados, recipientes de hojalata, cajas de madera, carteles y anuncios. Fue la sociedad más moderna de España en su género, en esa época enviando sus productos al extranjero. Al principio la maquinaria era nacional, pero a partir de los años 60 se trajo de Italia otra automática. La empresa se clausuró en 1982. El cierre lo propició, además de los altos niveles de impuestos de la Seguridad Social, las nuevas tecnologías que pusieron de moda los envases de plástico. Al estar el edificio protegido artísticamente por ser de su autor, Guerrero Strachan, al venderlo, su comprador estaba obligado a conservar su estructura y fachadas y, por lo tanto, en principio, no podría ser utilizado para otra cosa que como un nave industrial. Sin embargo, fue adquirido y rehabilitado para centro comercial en 1987, albergando los servicios del supermercado Gaibo. En la actualidad, su propietario es el Corte Inglés, que ha instalado una sucursal de Supercor. Edificios particulares. Hay algunos que están documentados y otros que no. Las 4 casas de Félix Sáenz en el Paseo de Reading no están documentadas. Parece ser que realizó unas 20 villas en la zona de La Caleta, otras en el Paseo de Sancha y zona del Limonar. Sin embargo, la más conocida de estas es la que realizó en 1924, por encargo de Tomás Bolín, en el Paseo de las Palmeras, hoy sede del Colegio de Arquitectos, la cual sí está documentada y precisamente hoy, en 2024, celebran el centenario del citado edificio, durante un año con una serie de conferencias. Casas Mata, construida por Guerrero Strachan. Desde 1914, normalmente en terreno lindando con la carretera de Málaga a Álora, construyó una serie de casas Mata. Del mismo año, otra, un solar de portada alta con arreglo a los 3 planos del arquitecto Guerrero Strachan, fachada, planta baja y principal. Y también en 1914 realizó 4 casas Mata situadas en el Valle de los Galanes, en una finca denominada Verdugo. Proyectó para la familia Álvarez Net varios chalets u hoteles situadas en el lateral izquierdo del Paseo del Limonar y lateral derecho de la carretera de Málaga a Almería. Aquí los vemos. Ahora, edificio en la calle Méndez Núñez, esquina Juan de Padilla. Antonio Irigoyen, el 24 de octubre de 1916, solicitaba permiso para demoler la casa número 23 de la calle Juan de Padilla y después reconstruir con arreglo a los planos de Guerrero Strachan, incorporándola a la casa contigua número 21 de su propiedad. También demolió la casa número 6 de la calle Méndez Núñez, uniéndolas con el número 23 de Juan de Padilla, constituyendo con ambas una sola finca. El mismo día 8, el arquitecto Rivera Vera daba su autorización al proyecto. Es un edificio de 4 plantas, con el bajo adecuado para un comercio. En la actualidad se encuentra la droguería Olimpia. Hotel Príncipe de Asturias Miramar.
El inicio del expediente de construcción de este hotel tuvo lugar el 17 de diciembre de 1920, cuando Guerrero Strachan enviaba un escrito al alcalde diciendo que como apoderado de la Sociedad Príncipe de Asturias solicitaba permiso para construir un edificio destinado a hotel. El arquitecto municipal Daniel Rubio en diciembre daba un informe favorable al proyecto. Los días 21 y 22 de mayo de 1921 vino a nuestra ciudad el rey Alfonso XIII. El motivo principal de su llegada fue la inauguración del Pantano del Chorro, cuya última piedra colocó el día 21. Después realizó diversos actos, recesiones y banquetes, y entre ellos la visita al lugar donde debía alzarse en un futuro el Hotel Príncipe de Asturias. Mientras, Daniel Rubio, en el año 21, había anotado en el plano de alineaciones de la ciudad los variantes de línea de aquella zona y después realizó una serie de expropiaciones en la carretera de Málaga a Almería, por la playa y en las calles de La Fábrica y Tetuán. Las obras continuaron 5 años más y así llegamos al año 1926. El rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia viajaron a Málaga para la inauguración del hotel. Llegaron el 10 de febrero de 1926 y permanecieron en nuestra ciudad hasta el día 14. Parece ser que fue el día 13 cuando inauguraron el hotel. La prensa comentaba además que habían visitado el seminario diocesano en construcción, precisamente por Fernando Guerrero Strachan también. Hasta el año 1930 aproximadamente, el hotel continuó denominándose Príncipe de Asturias. Y ya en la guía de 1932-33 aparece con el nombre de Miramar. Es lógico deducir que con la llegada de la República y la desaparición de la monarquía aconsejaba el cambio de nombre. En 1936 el hotel fue requisado por los republicanos y convertido en hospital de sangre, y así se mantuvo después de la entrada de las tropas del general Franco en nuestra ciudad, con el nombre de Hospital Militar de Miramar, hasta el año 1939. Después de la guerra continuó su andadura, aunque sin el esplendor de los primeros años, y las grandes pérdidas económicas aconsejaron su cierre en 1967. Transcurrieron 20 años de abandono y deterioro, hasta que se decide y emprende su restauración para ser convertido en Palacio de Justicia. Este se inauguró en noviembre de 1987. Sin embargo, ya en el 2003 las previsiones se habían cumplido y el Palacio de Justicia era totalmente insuficiente para albergar en él todas las administraciones. Por esta causa, bajo la dirección del arquitecto José Seguí, se construyó un nuevo edificio que ha recibido el nombre de Ciudad de la Justicia, el cual se encuentra en Teatino, en la calle Fiscal Luis Portero. Mientras, el Miramar, hacia 2015, empezó una nueva restauración para convertirlo en un céntrico hotel de 5 estrellas, recuperando así un espacio y uso que nunca debió perder. Su inauguración, según la prensa local, tuvo lugar en noviembre del 2017. Edificio de Juan Díaz, esquina San Bernardo el Viejo. Continuando con la relación de edificios particulares proyectados por Strachan, a partir de los años 20 nos encontramos con lo siguiente. Ignacio Morales y Morales, el 24 de marzo de 1922, solicitaba permiso para construir un edificio con fachadas a la calle Juan Díaz, esquina San Bernardo el Viejo, con arreglo al adjunto plano y bajo la dirección de Guerrero Strachan. Daniel Rubio, como arquitecto municipal, daba su autorización al proyecto. El inmueble consta de 3 pisos
El exterior presenta una sobria pero elegante decoración a base de ménsulas, guirnaldas y placas recortadas con hojarasca. En la portada destaca una reja curvilínea. Proyecto de reformas en la calle Doctor Letamendi 5. Guerrero Strachan, el 29 de septiembre de 1925, en una instancia dirigida al alcalde, decía que, cumpliendo una orden verbal suya, le adjuntaba el proyecto de reformas de la casa número 5 de la calle Doctor Letamendi, actual avenida Doctor Gálvez y Nachero, cuyo presupuesto ascendía a 2.143 pesetas. Las reformas consistían en la adaptación de dicha casa en institutos de discapacitados. Dicho edificio lindaría con la calle Doctor Letamendi, Luchana y Juan de Herrera. Esta casamata, con una planta superior, años después, recibió el nombre de Colegio de Sordomudos, justamente enfrente de dicha calle, Doctor Letamendi. Se construyó inmediato al Colegio de San José de la Montaña otro colegio de sordomudos como prolongación del primero. Ambos permanecieron muchos años en funcionamiento. En la actualidad, ambos han desaparecido. Edificio de la Alameda Principal. Este inmueble, propiedad en aquellos años de Guillermo Rein, fue adquirido por el Ayuntamiento en el año 25 para cedérselo al juzgado, y sería Guerrero Strachan quien se hizo cargo de las reformas del mismo, del traslado de la audiencia y los juzgados y de la reparación del mobiliario. Parece ser que el edificio era insuficiente para tal fin, y para solventar tales problemas se vieron obligados a, abre comillas, llevar a cabo algunas reformas de ampliación de obras, cuales eran convertir en vivienda para el conserje el terrado cubierto que disfruta la casa, en sustitución del local que en mi proyecto destinaba para dicho fin, en la planta baja, modificar la distribución de tabiques y puertas y una porción de detalles. El edificio albergó la audiencia desde 1926 hasta los años 60, después el colegio universitario, y años más tarde se restauró de nuevo para trasladar el archivo municipal, inaugurándose en diciembre del año 1989, donde continúa. Obras públicas de Guerrero Strachan. A continuación describiremos de forma somera, dentro de este apartado de obras públicas, las que hemos podido probar su autoría o que hayan sido estudiadas ampliamente por otros autores. Sus obras más importantes fueron el Banco Hispanoamericano y las nuevas casas consistoriales, ambas conjuntamente con Manuel Rivera Vera. El primero de los años 1905-7 y el segundo, cuya primera piedra se puso en 1911. Se inauguró en 1919. El Sanatorio Marítimo de Torremolinos se inició en 1920, pero tras la muerte de Strachan, en 1930, lo terminó Antonio Palacios, quien ya había construido en 1921 el Hospital de la Fuenfría en Madrid, inaugurándose finalmente en 1931. El Hotel Caleta Palace, en un tiempo Sanatorio 18 de Julio y hoy sede administrativa de la Subdelegación del Gobierno. También edificó, conocemos su memoria de 25 de enero del año 1909, la primera fase del barrio de las Américas, que constaba de 24 casas matas, las cuales fueron entregadas en 1913. A partir de esa fecha continuaron otros arquitectos, pues la idea era seguir edificando unas 54 casas más. Perdón. Kiosco en la Alameda Principal. Joaquín Velasco Muñoz
en noviembre de 1911, presentaba una instancia al alcalde diciendo que era dueño de uno de los kioscos de madera instalados en la Alameda principal y deseando sustituirlo por otro de hierro fundido de planta hexagonal irregular. Adjuntaba planos de Guerrero Strachan. Después de una serie de trámites y del informe favorable del arquitecto municipal Rivera Vera, se le concedió dicha licencia en el año 1913, advirtiéndole que en el caso de que el ayuntamiento estimase conveniente el levantamiento del referido kiosco, el concesionario se comprometía a levantarlo en el plazo que se le señalara. El marqués de Lario, el 24 de julio de 1918, solicitaba permiso para construir un edificio en la calle Álvaro de Bazán, con fachada a la de Libertad, destinado a Casa de Socorro, con cargo a las rentas del legado Marín García, otros recursos y donativos. Adjuntaba planos de Strachan, Guerrero Strachan. El proyecto fue aprobado el 13 de septiembre de 1918. También construyó un edificio muy similar al anterior en la calle Huerto de los Claveles, iniciado en 1926 e inaugurado en el 28, la antigua Casa de Socorro del Molinillo, en un principio titulado Sanatorio Antituberculoso, hoy sede de la Asociación de Mayores Los Claveles. Como arquitecto diocesano vamos a destacar una serie de ellas solamente. Las siguientes obras: Residencia e Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga en 1927 y se terminó en 1920 y fue bendecida e inaugurada por el obispo don Manuel González. Iglesia parroquial de Melilla, Asilo de los Ángeles Custodios, Seminario diocesano, entre los años 1920 y 27, la capilla del Asilo de San Manuel. También construyó la parroquia del Puerto de la Torre, los colegios Ángel Custodio y la Sagrada Familia, El Monte. Proyecto de nuevo cementerio. De fecha 30 de junio de 1926, datan los 11 planos de Guerrero Strachan que se encuentran depositados en el archivo municipal. Este proyecto se lo regaló al ayuntamiento, aunque no llegó a realizarse. El expediente para la construcción del nuevo matadero municipal se inició el 11 de enero de 1928, cuando se expropiaron 36.140 metros cuadrados del terreno perteneciente a la finca denominada Carranque, para emplazar en ellos el citado matadero. Las subastas de las obras se celebraron el 16 de abril de 1929. Los planos, 14 en total, están fechados en junio de 1928 y fueron realizados por Fernando Guerrero Strachan. En una publicación local vemos un artículo con varias fotos en el cual relataba el periodista cómo el alcalde Guerrero Strachan, junto con el arquitecto municipal Eduardo Monasterio, Daniel Rubio, Tomás Brioso, el ingeniero Wilfredo de Clos, concejales y periodistas, fueron a visitar a finales de junio del 29 algunas de las obras que se venían realizando por la corporación, entre ellos el matadero. La construcción del matadero, por una serie de razones económicas y políticas, duró varios años. La documentación resumida contenía en el expediente relativo a su construcción, abarca los años desde 1928 a 1936. Desconocemos la fecha exacta de su inauguración, aunque suponemos sería en 1937. El edificio estuvo vigente hasta finales de los años 90. En la actualidad todavía se conservan estas instalaciones en muy buen estado de conservación. El ayuntamiento
la sigue utilizando para distintos servicios municipales. Edificio central de teléfono. Tenemos noticia a través del diario Málaga que Guerrero Strachan fue el autor del edificio de Telefónica que estuvo situada en la calle Molina Lario, hoy desaparecido. En dicho periódico, fechado en junio de 1928, se decía que el día anterior se había inaugurado dicha central de teléfono y el servicio automático. Vemos una foto con los asistentes al acto de inauguración, entre los que se encontraba Strachan como autor del proyecto. Y un mes después publicaron una de las últimas imágenes conocidas de Strachan. Pabellón de Málaga de 1929. Del año 1928 datan los planos de dicho pabellón para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Este edificio, lamentablemente desaparecido, lo realizó junto a su hijo Fernando Guerrero Strachan Rosado, siendo ya alcalde. En este mostró lo más representativo de la arquitectura malagueña y para ello eligió el jardín del Palacio Episcopal de Málaga. Con esta obra quiso poner en valor la arquitectura andaluza, contraria a la foránea o extranjera. El edificio de planta en forma de U, profusamente decorada con balustrada, fuente, jardinería, la especialidad futura de su hijo, autor años después de los jardines de Pedro Luis Alonso, la catedral y Puerta Oscura. Y paneles de azulejo con un bello diseño, como podemos ver en las imágenes que acompañan este texto. El general Primo de Rivera inauguró dicha exposición y Strachan asistió acompañado de su esposa y de su hija Enriqueta. Eso es todo. Madre mía. Muchas gracias, María Pepa. Nada. Estupendo, de verdad. Quizás sea mucha fe. Precioso, precioso. Mucha fe. Bueno, demos las gracias a nuestra conferenciante. Nosotros sabíamos de su buen hacer, pero hoy hemos tenido un ejemplo extraordinario hacia esta figura importante de nuestra historia local. Quiero añadir algo que ella ya ha comentado, y es que en el Colegio de Arquitectos, paralelamente a nuestras celebraciones y conmemoraciones, se está celebrando un ciclo alrededor de la figura de Guerrero Strachan. La Academia participa dentro de ese ciclo, porque las dos instituciones, en este sentido, que siempre han mantenido una extraordinaria relación, las dos instituciones, digo, quieren honrar la memoria de este extraordinario personaje, por ampliar su muy variada actividad. Hoy se ha dado la conferencia con motivo de que el señor Guerrero Strachan fue presidente de esta institución y estamos haciendo un recorrido a través de los presidentes, porque de alguna forma con ello se hace un recorrido a través de la propia historia de la Academia. Quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia, especialmente, insisto, como decía al principio, a doña Gemma del Corral y a los familiares del señor Guerrero Strachan, cuya visita tanto nos honra, tanto nos honra. También, perdona que te interrumpa, yo también quiero decir que darle las gracias al hermano mayor de la cofradía de los santos patrones, Ciriaco y Paula, y otros cofrades están aquí en la sala acompañándome. Pues muy bien, muchas gracias a todos ellos también, y decirles que con este acto se clausura el curso académico que iniciaremos en septiembre y del cual ya tendrán ustedes noticias a través de los medios habituales.